Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis súper bien, listos para una dosis de chismes y curiosidades del mundo del espectáculo turco, y más concretamente del guapísimo Can Yaman. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de una bomba, una revelación que quizás no esperabais. Sí, vamos a desvelar quién es el actor favorito de Can Yaman. Prepárense porque la respuesta os va a sorprender. Antes de que empecemos con el cotilleo jugoso, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos sobre las telenovelas turcas, los actores más hot y todo lo que está pasando en ese mundillo que tanto nos gusta. No os arrepentiréis. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman. Un nombre que evoca suspiros, miradas intensas y abdominales de acero. Un actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y, seamos honestos, su innegable atractivo físico. Lo hemos visto en papeles románticos, en dramas intensos y en comedias desternillantes. Pero, ¿alguna vez os habéis preguntado quiénes son los actores que él admira? ¿Quiénes son sus referentes? ¿Quién lo inspira a dar lo mejor de sí en cada papel? Bueno, la respuesta a esta pregunta no es tan sencilla como buscar en Google. Can Yaman es bastante reservado con sus gustos personales y no suele prodigarse en declaraciones sobre sus ídolos. Sin embargo, rebuscando en entrevistas, analizando sus publicaciones en redes sociales y, como no, recurriendo a nuestros contactos en el mundo del espectáculo turco, hemos logrado armar un rompecabezas bastante interesante. Muchos podrían pensar, por su estilo actoral y su trayectoria, que Can Yaman se inspira en actores turcos consagrados, nombres como Haluk Bilginer, el único actor turco en ganar un Emmy internacional, o Can Tatlıtuğ, otro galán que ha sabido reinventarse a lo largo de su carrera. Y aunque es probable que sienta un gran respeto por estos actores, la realidad es que su actor favorito, o al menos, una de sus mayores inspiraciones, viene de mucho más lejos. Para entender quién es este actor sorpresa, tenemos que analizar un poco la personalidad de Can Yaman. Es un hombre que ha demostrado ser ambicioso, trabajador y que no le teme a los retos. Además, es un apasionado del deporte y la vida sana. Con estas pistas, ¿alguien se anima a adivinar? Bueno, dejemos de dar rodeos. La bomba es que uno de los actores que Can Yaman admira profundamente, y que ha mencionado en varias ocasiones como una gran influencia, es, atención, Al Pacino. Sí, lo sé. Probablemente muchos de vosotros os habéis quedado con la boca abierta. Al Pacino. El legendario actor estadounidense, conocido por sus interpretaciones intensas y memorables en películas como El Padrino, Scarface y Scent of a Woman. ¿Por qué Al Pacino? ¿Qué es lo que Can Yaman admira de este icono del cine? La respuesta es multifacética. Primero está la intensidad y la pasión que Al Pacino pone en cada uno de sus roles. Can Yaman, al igual que Pacino, es un actor que se entrega por completo a sus personajes, que se sumerge en sus emociones y que busca la verdad en cada escena. Lo hemos visto transformarse en el apasionado abogado Ferit Aslan en Dolunay, en el carismático Can Divit en Erkencikus, y en el valiente militar Ozgur Atasoy en Bay Jail. Cada uno de estos personajes tiene su propia personalidad, pero todos comparten esa intensidad, esa energía arrolladora que también caracteriza a Al Pacino. En segundo lugar, está la versatilidad de Al Pacino. A lo largo de su carrera ha interpretado una amplia gama de personajes, desde mafiosos implacables hasta abogados idealistas, pasando por hombres atormentados y vulnerables. Can Yaman, aunque quizás no ha tenido la oportunidad de explorar tantos géneros como Pacino, ha demostrado que también es capaz de adaptarse a diferentes tipos de roles. Lo hemos visto en comedias románticas, en dramas históricos e incluso en proyectos internacionales. Además, hay un aspecto importante a considerar, la dedicación y el compromiso de Al Pacino con su oficio. Es un actor que se toma muy en serio su trabajo, que investiga a fondo a sus personajes y que se esfuerza por dar lo mejor de sí en cada proyecto. Can Yaman también ha demostrado tener esa misma ética de trabajo. Es un actor que se prepara a conciencia para cada papel, que se involucra en el proceso creativo y que no tiene miedo de asumir retos. Lo vimos claramente en su preparación para el papel de Sandokan, sometiéndose a un intenso entrenamiento físico y aprendiendo esgrima, demostrando su compromiso con la autenticidad del personaje. Pero la admiración de Can Yaman por Al Pacino no se limita al ámbito profesional. También admira su personalidad, su carisma y su capacidad para conectar con el público.
Al Pacino es un actor que transmite una gran calidez y autenticidad, tanto en la pantalla como fuera de ella. Can Yaman, a pesar de ser una estrella internacional, también se esfuerza por mantener esa conexión con sus fans, por mostrarse cercano y accesible. Podemos verlo en sus interacciones en redes sociales, donde responde a comentarios y comparte momentos de su vida, creando una comunidad cercana y leal. De hecho, en una entrevista hace algunos años, Can Yaman mencionó específicamente la película Scarface como una de sus favoritas de Al Pacino. Admitió que lo inspiraba la energía y la determinación del personaje de Tony Montana, aunque obviamente no apoya sus acciones. Lo que le atraía era la ambición implacable y la búsqueda del éxito, aunque fuera por caminos oscuros. Esta fascinación por la intensidad y la ambición, controladas y canalizadas de forma positiva, es un rasgo que vemos reflejado en la propia trayectoria de Can Yaman. Por supuesto, la influencia de Al Pacino en Can Yaman no significa que lo imite o que trate de ser una copia. Simplemente lo admira como un modelo a seguir, como un ejemplo de excelencia en el mundo de la actuación. Y esta admiración se refleja en su trabajo, en su dedicación y en su pasión por contar historias. No se trata de copiar el estilo de Pacino, sino de inspirarse en su compromiso y su entrega para crear personajes únicos y memorables. Ahora bien, no todo es Al Pacino en la vida de Can Yaman. También ha mencionado en alguna ocasión su admiración por otros actores, como Marlon Brando, otro gigante de la actuación que revolucionó el cine con su estilo naturalista y su intensidad emocional. Es probable que Can Yaman haya estudiado la técnica de Brando, su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y su habilidad para improvisar y crear momentos mágicos en el set. La naturalidad y la autenticidad que Brando aportaba a sus personajes son cualidades que Can Yaman busca incorporar en sus propias interpretaciones. También se ha especulado sobre su posible admiración por actores italianos como Marcello Mastroianni, otro icono del cine europeo conocido por su carisma y su elegancia. Can Yaman, al igual que Mastroianni, tiene un encanto natural y una presencia escénica que lo hacen irresistible para el público. Además, ambos comparten un cierto aire de galán clásico, aunque con un toque moderno. Esta conexión con la cultura italiana, reforzada por su trabajo en Italia, podría haber influenciado su gusto por los actores italianos clásicos. Profundizando un poco más en la figura de Al Pacino, es importante recordar que no solo es un actor de renombre, sino también un director y productor. Su trayectoria es un ejemplo de cómo la pasión y la dedicación pueden llevar a la excelencia en diferentes facetas del mundo del cine. Esta visión integral del proceso creativo podría ser otro aspecto que Can Yaman admire de Pacino. No solo se trata de actuar, sino de entender y participar en todos los aspectos de la creación de una película o serie. Y es que la ambición de Can Yaman no se limita a la actuación. Lo hemos visto involucrarse en la producción de sus propios proyectos, demostrando su interés por tener un mayor control creativo sobre su trabajo. Esta actitud proactiva y su deseo de expandir sus horizontes son una muestra de su compromiso con su carrera y su pasión por el mundo del espectáculo. Además, la elección de Al Pacino como uno de sus ídolos revela mucho sobre la visión que tiene Can Yaman sobre la actuación. No busca la fama fácil o el éxito superficial, sino que aspira a la excelencia artística, a crear personajes complejos y memorables, a transmitir emociones profundas y a conectar con el público a un nivel más profundo. Este compromiso con la calidad y la autenticidad es lo que lo distingue de otros actores y lo que lo ha convertido en una estrella internacional. En definitiva, la lista de actores que inspiran a Can Yaman probablemente sea mucho más larga de lo que sabemos. Pero lo que está claro es que tiene un gusto exquisito y que se rodea de referentes de primer nivel. Y esta influencia se nota en su trabajo, en su ambición y en su deseo de convertirse en uno de los mejores actores de su generación. La búsqueda de la excelencia, la pasión por la actuación y el respeto por los grandes maestros son los pilares que sustentan su carrera. Y hablando de su generación, es importante mencionar que Can Yaman también ha expresado su admiración por algunos actores turcos contemporáneos, aunque no ha revelado nombres específicos. Es probable que se sienta inspirado por aquellos que han logrado triunfar en la industria, que han sabido reinventarse y que han demostrado su talento en diferentes proyectos. La competencia en la industria del entretenimiento es feroz, y la admiración por aquellos que han logrado destacar es un motor de motivación para seguir creciendo y superándose a sí mismo. Más allá de la admiración por actores específicos, también es importante considerar la influencia del cine turco en la formación de Can Yaman como actor. Turquía tiene una rica tradición cinematográfica, con directores y actores de renombre internacional.
Es probable que Can Yaman haya estudiado y se haya inspirado en las obras de estos artistas, incorporando elementos de su estilo y técnica a su propio trabajo. La identidad cultural y el orgullo por el cine turco son elementos importantes en su desarrollo como actor. En resumen, la bomba de hoy es que uno de los actores favoritos de Can Yaman, y una de sus mayores inspiraciones, es nada más y nada menos que Al Pacino. Un actor legendario que ha marcado la historia del cine y que sigue siendo un referente para las nuevas generaciones. Esta revelación nos permite comprender mejor la visión que tiene Can Yaman sobre la actuación y sus aspiraciones como artista. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya sorprendido esta revelación. La verdad es que a mí me pareció muy interesante descubrir esta faceta de Can Yaman, su lado más cinéfilo y su admiración por los grandes maestros de la actuación. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parece esta elección? ¿Os imaginabais que Al Pacino era uno de los ídolos de Can Yaman? ¿Qué otros actores creéis que lo inspiran? ¿Veis la influencia de Al Pacino en su trabajo? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué pensáis. Contestad a estas preguntas y generemos un debate interesante sobre la admiración de Can Yaman por Al Pacino y su influencia en su carrera. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, le deis un like, lo compartáis con vuestros amigos y por supuesto, os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, curiosidades y secretos del mundo del espectáculo turco. Un abrazo gigante.